Hola Waldo, Max, ¿qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me te ves escucho, bien? pero raro no te veo. Ah, mira A acá. ver, Yo te veo perfecto. ¿sí tú me ves? No, quizá un tema de una especie de fase, quizá, a ver, porque no te aprecio. ¿Mm? Dame un segundito. Vamos a hacer una prueba acá. Ah, sí, es que te estaba viendo desde el computador, o sea, como sumándome a la transmisión, y sí se ve la pantalla, así que, bueno, es un problema de mi teléfono, parece que no te puedo visualizar, Vale, pero no importa, te escucho, súper. que eso es lo importante. Ya, qué bueno. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Max? ¿Bien y tú? Bien, todo bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a este live, donde vamos a hablar diversos temitas asociados a los ecosistemas marinos, que, bueno, es tu área de expertise. Vamos a ir saludando a la gente que se está uniendo. Encuentro muy raro que no te pueda ver, ¿eh? Sí, extraño. Sí. ¿Querés tratar de nuevo a lo mejor No, o...? pero es que estoy viendo la transmisión desde el computador y ahí estamos los dos en la pantalla, así que es un tema de mi Ok. celular, parece. Así que si la demás gente no tiene problema, le damos. Bueno, Max, ¿dónde te pillamos en esta tarde de noviembre? En- ¿Estás acá en Chile? no, en Estados ¿Estás Unidos, en el en extranjero? Washington, D.C., la capital de... Ah, ya, genial. Pero creo que estuviste aquí en Chile hace poquito, ¿cierto? Estuve hace bien poquito por allá. Ya, Exactamente, ya, genial. Ya, sí. genial. Y ahí desde Patagonia Sur nos dice que nos ve ambos, así que es un tema netamente de mi teléfono, así que da lo Súper, mismo. perfecto. Eso ya, con eso estamos bien. Oye, Max, bueno, y anduviste en Chile, anduviste en alguna campaña, alguna reunión? Sí, mira, varias cosas. La verdad es que seguimos con el trabajo de este programa nuevo que tenemos de Patagonia Azul. Saludo ahí a todos los colegas, tenemos un equipo allá y por ese lado tenemos bastantes actividades que hacer. Yo estuve en Frutillar dando uno de estos TEDx de Frutillar, Ah, ya. sí, hace unas 2 semanas atrás ahí, entonces llegué a eso directo. Venía llegando yo de España. Habíamos estado con Silvia Earle allá en Ibiza y en Valencia, entonces me fui después a Chile a Frutillar, de ahí a ese TEDx y después a Ladera Sur. Estuvimos en Ladera Sur haciendo una linda presentación con Andy Mann, el fotógrafo naturalista digamos que también es fotógrafo de Nat Geo, etcétera. Y con Juan Antonio Romero, ¿cierto? Que es un biógrafo también y español y director de la Fundación Azul Marino. Así que estuvimos ahí en la Ladera Sur, nos fue súper bien, estuvo bien bonito, además un festival maravilloso realmente lo que hacen. Y de ahí nos fuimos, bueno, de ahí tuvimos también reuniones con la ministra Maisa Rojas, ¿cierto? Con alguna otra gente, algunos otros actores, también nos juntamos con algunos grupos de pescadores artesanales, ¿cierto? La Confederación, incluso, etcétera. No estaba con una agenda bien llena y después tuve que ir a dar una charla a Buenos Aires por unas horas, así que fui básicamente por una noche y me junté allá poco antes de las elecciones. Y luego ya me vine a casa acá a Washington, D.C. Guachi, ¿te estás residiendo allá en Estados Sí, ya Unidos? como 12 años que llevo por acá, Ah, sí. Bien, entonces, esporádicamente a Chile. Bueno, Max, para la gente que se está conectando y para quienes van a ver después el video en nuestro canal de YouTube, un poco de tu currículum quería leer, que eres médico veterinario de la Universidad Católica de Temuco, máster en ciencias de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Y bueno, para quien no conoce a Max, él es experto en políticas oceánicas internacionales, ha trabajado en el ámbito ambiental durante más de 2 décadas, promoviendo principalmente la conservación marina. Durante su carrera ha trabajado para organizaciones no gubernamentales en Chile y en Estados Unidos, donde dice Max que está residiendo hace un tiempo, con un claro enfoque en asegurar y elevar los objetivos globales sobre los océanos, además de involucrar a los gobiernos locales y nacionales en la protección de sus propias aguas y promover las prioridades de conservación en varios foros multilaterales e internacionales.
Como decía Max, mano derecha de Sylvia Earle, la científica marina más importante del planeta. Y recientemente Max, ahí van mis felicitaciones también, ha sido reconocido como los 100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática. Así que ese es un poco de las credenciales de Max dentro de muchas otras que tiene. Bueno, acá vamos a hablar el tema principal, el tema de los bosques submarinos, pero no podemos dejar de preguntarle un poco a Max sobre la temática general que engloba todo esto, que son los océanos, la conservación marina. Y ahí te quería preguntar, Max, ¿qué tanto se ha avanzado en investigación en ecosistemas marinos en las últimas décadas y por consecuencia en el diagnóstico que ya poco a poco se va sociabilizando de que tenemos un océano que está relativamente enfermo o enfermo derechamente? Sí, mira, la verdad es que la investigación científica del océano ha ido en relación a la explotación, ¿no? O sea, la mayor cantidad de información que se ha extraído fue particularmente para pesquería, ¿no? Entonces, mucha de la biología marina ha rondado alrededor del extractivismo, en realidad. Y de ahí tenemos entonces una figura bastante poco clara respecto del océano. Y eso ha ido cambiando en los últimos años, donde hemos tenido un poco más de acceso, ¿cierto?, a otras tecnologías que nos han ayudado, ¿cierto?, a entender un poco más. Eh, si lo piensas de alguna forma, hasta hace un año atrás prácticamente habían habido más personas yendo a la Luna de lo que habían personas que habían bajado a las profundidades más grandes del planeta. Esos 11 kilómetros de profundidad, ¿cierto? Son bien poco desconocidos. Recién hace un año superamos por una persona, o sea, son 13 personas, ¿cierto? Ahora que han bajado esas profundidades en las Marianas. Y eso te muestra primero cuán poco sabemos de las profundidades, donde, o sea, sabemos, por ejemplo, que la mayor diversidad del planeta está ahí. Sabemos que la mayor cantidad de las especies se comunican, de hecho, por bioluminiscencia. O sea, hay más especies que se comunican por bioluminiscencia que por lo que como nos comunicamos nosotros. Hay un sinfín de estadísticas que nos demuestran que el océano es gigantesco, pero que sabemos realmente una fracción muy, muy, muy pequeña. Y esa fracción ha sido, como decía, para poder básicamente seguir explotándolo. Necesitamos invertir más, necesitamos conocer más, sin duda, de ese océano, y en vez de mirar hacia arriba, hacia Marte, deberíamos estar mirando en realidad hacia abajo, hacia el océano. Perfecto, Max. Y bueno, ya ahí lo mencionaste un poco en cuanto a los focos de investigación y que quizá caes de cajón, pero te lo pregunto igual, ¿cuál es la gran amenaza que enfrenta el océano y los ecosistemas marinos? ¿Es la pesca industrial? Sí, bueno, mira, según los científicos, hoy día la principal amenaza del océano es la pérdida de biodiversidad, Ujú. pero la pérdida de biodiversidad está ligada directamente a la sobrepesca. Y la sobrepesca está ligada directamente a la pesca industrial, básicamente, ¿no? La pesca industrial ha avanzado a pasos agigantados en generar nueva tecnología que les permite llegar más lejos, más profundo, ser más eficiente en la pesca, ¿cierto? Y hay algunos stock o algunos, por ejemplo, cuando van a pescar algunos de estos barcos altamente tecnificados, que tienen incluso helicópteros, tienen computadores, tienen sonares, tienen de todo, básicamente no se les va ningún pez, ¿no? Particularmente con los atunes, que obviamente tienen un alto precio. Entonces esa es la principal amenaza, pero hoy día hay que entender que hay tres amenazas, la triple amenaza, digamos, del planeta y de los océanos, ¿cierto? Es como decía, la pérdida de biodiversidad, una. Segundo, es la contaminación, la más conocida, lo que más hablamos constantemente, el plástico, ¿no? Que es la más visible, la más obvia. Pero también tenemos una cantidad de otros contaminantes que por años han sido, ¿cierto?, desechados en el mar, nuestras propias, digamos, residuos de las casas, en los residuos, por ejemplo, de la agricultura, que tienen agroquímicos, herbicidas, etcétera. Tienes también, por ejemplo, todo el petróleo que se derrama en las actividades comunes, como también en grandes derrames, digamos, de las petroleras y del transporte de petróleo. Y tenemos, obviamente, también entonces este problema del plástico. Luego tenemos la tercera causa grande, el cambio climático. Y el cambio climático, ¿cierto?, que es más nuevo, obviamente sabemos hoy día produce acidificación, produce el calentamiento del agua, que significa menos oxígeno en el agua, y obviamente también la muerte y la pérdida de ecosistemas completos, como lo que hemos visto con los corales.
Lo importante, Waldo, es entender que además son los tres juntos, ¿no? O sea, no es que podamos dividirlos, en realidad actúan conjuntamente estas tres grandes amenazas. Pero yo creo que al final todo se resume en una gran amenaza, que es nuestra ignorancia Mm. respecto de la importancia del océano. Oye, Max, con respecto a la amenaza, una que me gustaría también preguntarte y también tiene que ver con una industria quizá que en los próximos años va a haber un desarrollo importante, sobre todo con la poca disposición de agua dulce, agua potable. ¿La desalación es una amenaza a gran escala o más que nada focalizada o todavía no se ha cuantificado lo que podría producir la salmuera, el desecho de salmuera? No, mira, está bien reconocido que es una amenaza, efectivamente. Algunos tratan de minimizarla, otros tratan de darle cierto el argumento también de la importancia social, socioeconómica, etcétera. Ujú. Pero es una amenaza, no deja de ser una amenaza, digamos. De que es importante que todos necesitamos, pues, no cabe ninguna duda. Ahora, es de cómo la extraemos y particularmente no a la población humana que necesita, digamos, para consumo personal, pero más bien sobre todo a la industrial. Y ahí es una discusión que tenemos que dar, que lo que pasa es que esa amenaza que se cierne, que efectivamente trae cierto, la extracción de agua, la pérdida de alguna parte de la biodiversidad al extraer, pero particularmente al devolver el agua, es cierto que el agua viene a una temperatura distinta, también está la salmuera, ¿cierto? Que cambia completamente el pH, cambia otras propiedades químicas, etcétera. Hay varias cosas que están relacionadas a eso que depende también del tamaño de la desalinizadora. Pero con los planes que se ven hoy día en Chile, de la cantidad de desalinización que se pretende hacer, es preocupante de cualquier forma. Y de nuevo, como te decía, la pregunta es, bueno, ¿para qué lo vamos a usar? Si es porque le estamos abaratando de nuevo costos, ¿cierto? Y en el fondo la industria minera está de alguna forma externalizando los costos de su producción, cuando ellos debieran ser mucho más eficientes en el uso de agua, cuando ellos debieran, digamos, buscar tecnología que pudiera hacer menos dependiente de esa agua, entonces a lo mejor no tendríamos este tipo de problemas. Es un Claro. poco como lo que nos pasaba con la cuestión de la energía. ¿Te acuerdas cuando nos decían por el tiempo de Patagonia sin represa Claro. que no íbamos a quedar a oscuras prácticamente? Había publicidad en medios masivos sobre eso, con Exacto, campañas de la campaña del terror, una sí. campaña tremenda, pero en realidad luego nos dimos cuenta que en realidad esa energía iba a ir a las mineras. De nuevo, Mm. ¿por qué? Porque seguimos subsidiando a la gran industria, como subsidiamos a la salmocultura, como subsidiamos a la minería, como subsidiamos a todas estas industrias que son altamente contaminantes, las terminamos subsidiando. No solamente a través del pago de esas cosas, sino que también de nuestra propia calidad de vida. Perfecto, Max. Y sobre la visibilización de ese tipo de amenaza, de problemática, ¿cuán importante el rol de las organizaciones no gubernamentales, de la ONG, considerando que igual tú has trabajado, por ejemplo, en Oceana, en WWF, cuán importante es para la sociabilización de estas problemáticas este tipo de organizaciones? Mira, las organizaciones tienen un rol clave para poder, lo que dicen en inglés, el accountability, para llevar una contabilidad de lo que está haciendo de alguna forma, ¿cierto?, el sector público, el gobierno, como también el sector privado, ¿cierto? Y actúan muchas veces en representación de la sociedad. Y digo muchas veces porque no todas necesariamente representan tampoco a la sociedad. Yo soy bien siempre claro con eso. Siento que algunas ONG a veces se arrogan, ¿cierto?, como esa intencionalidad o esa especie de lugar de representar digamos, a todos los ciudadanos. Y la verdad es que a veces no es así también. Hay organizaciones que tienen también su agenda, que no quiere decir que estén mal las Claro. agendas tampoco, pero es distinto. Y ahí también es importante reconocer que falta mucho más también más participación y que hay que apoyar a justamente la sociedad como tal, a las comunidades, ¿cierto? Más allá de la representación que puedan tener algunas organizaciones o que se arroguen algunas organizaciones, creo que deberíamos impulsar también la participación de la sociedad civil como tal, ¿no? Entonces, y ahí hay un rol importantísimo que lo juegan y lo han jugado organizaciones, ¿cierto?, de la sociedad civil que se han conformado
por ciudadanos, como quien dice, de pie de Chile o de otros países, ¿no? Casos lindos de eso, por ejemplo, es lo de Humboldt, ¿no? Del archipiélago Humboldt, donde ellos en el fondo llamaron a las ONG, donde participábamos nosotros como Mission Blue y otros muchos, ¿no? Pero en el fondo fue la comunidad misma como tal, que ellos fueron los que estaban organizados. A mí me pasó muy parecido también en Juan Fernández, cuando yo trabajaba en Oceana esos años, fui la primera persona de ir de Oceana en ese tiempo a la comunidad de Juan Fernández. Y en realidad la comunidad de Juan Fernández básicamente fue como, por fin viene alguien como a ayudarnos, pero el tema lo tenían claro, Claro, ¿me entiendes? O sea, ellos estaban ayudando en la discusión, en ese más que juego nada. hace rato, exacto. Entonces, y ese rol de toda esa miríada de organizaciones, ¿cierto? Desde lo más, ¿cierto? Comunitario, incluso cuando es una asociación tan pequeña como de 2, 3, 5, 10 personas, que tiene un valor, ¿no? Y yo creo que de ahí a la ONG, etcétera, ¿cierto? Hay toda esa diversidad y creo que todas esas son importantes. Max, nombraste recién a Mission Blue, que es la organización en la cual tú estabas trabajando junto con Silvia. Y cuéntanos un poco más qué objetivo persigue esta misión azul, como bien lo dice su nombre. Bueno, mira, Mission Blue es una organización que nació de un deseo, de un deseo que tenía Silvia respecto de poder generar un programa que se llama Lugares de Esperanza, los Hope Spots. Y los Hope Spots son, sobre todo, de nuevo, esto mismo que decíamos antes, relevar lugares, pero relevar también la conexión entre el lugar y la comunidad. Entonces, tener una comunidad o individuos que están de alguna forma en una lucha por la protección o al menos llamar la atención de estos lugares, ¿no? Y que hacen un trabajo tremendo. Yo he tenido el privilegio, digamos, de visitar muchos de estos hope spots, lugares de los cuales realmente yo de otra forma no me habría enterado siquiera que existían, y que gracias a gente, y gracias a que este programa de alguna forma los ha elevado esa voz y ese llamado, entonces lo hemos podido conocer nosotros, pero también hemos tenido la capacidad de alguna forma de mostrárselo a otros en el planeta, ¿no? Y ese un poco era el deseo de Silvia y con eso se genera entonces la organización. Ted Turner en ese tiempo, ¿cierto? Las TED Talks partieron así como eso, del deseo, ¿cierto? De qué es lo que harías tú, ¿cierto? Y, y Silvia, digamos, partió su deseo así. Y Mission Blue se ha transformado en una organización, bueno, una organización muy pequeña, pero se ha transformado en una organización, yo creo, con bastante impacto para lo pequeña que es. Y lo bonito también que a esta altura tenemos mucha relación con Chile, obviamente, por cuestiones obvias. Y a Silvia, ¿cierto? Y a Mission Blue le importa mucho lo que está pasando siempre en Chile. ¿Y cómo ha sido trabajar con una bióloga marina tan importante como ella, tan reconocida internacionalmente, con tanta experiencia en estos temas? Ah, bueno, mira, Waldo, no sé, a ver, dime tú, si te preguntara a ti, tú tienes un héroe, una persona a la que miras, digamos, ya sea vivo, vivo o Claro. muerto, digamos, pero ¿con quién te gustaría a ti trabajar, digamos? ¿Con quién quisiera No, estar como... tengo muchos nombres, pero imagino el punto, o sea, imagino el punto que para ti toda una vida ligado a los océanos, trabajar quizá con la mayor referente debe ser un sueño, con tu heroína, como dices tú, con tu heroína. Sí, no, es exactamente eso. Y lo bello de Silvia, que yo creo que su gran poder, su cosa hermosa que tiene, es esta cuestión de lograr una comunicación con la gente donde ella eleva a los demás, no impone su opinión, con toda la información que maneja, con toda la experiencia que maneja. Claro. Ella lo más lindo que tiene, y mucha gente con la que, cuando cada vez que hemos ido y que yo trato de juntarla, ¿cierto? Con mucha gente, con muchos amigos, particularmente gente que está en esta lucha ambiental, eh, ella quiere escucharlo, ¿no? No es acerca de ella quiere escuchar qué es lo que están, que le cuenten de esos lugares, que le cuenten de su lucha, que le cuenten de todas esas cosas, y eso es lo más lindo que tiene ella, que realmente tiene un impacto muy grande personal, y sobre todo en los niños y sobre todo en los jóvenes. Que una cosa bien impresionante, ¿no? Porque ella tiene 88 años,
pero cada vez que tuvimos por ejemplo ahora en Valencia, tuvimos una linda presentación en el Oceanográfico, había más de 600 personas o alrededor de 600 personas, y la mayor parte eran jóvenes, jóvenes, digamos, muy jóvenes, yo diría de alrededor de los 20, menos o más, de 20. Entonces, bien bonito como hay una generación que mira en ella mucha de la ambición y del mensaje que ella tiene, que lo ha venido diciendo toda su vida, pero que hoy día resuena incluso más todavía en los jóvenes. O sea, claro, una persona totalmente inspiradora y sobre todo del tiempo que ella empezó a meterse en estos temas, en la ciencia, una mujer que quizá ha inspirado a mucha gente y sobre todo a mujeres y a niñas todavía quizás las puede seguir inspirando. Sí, no, bueno, ella como mujer obviamente tuvo que luchar mucho por hacerse un espacio, ¿no? O sea, una historia bien impresionante. Si la gente no ha visto la película Mission Blue en Netflix, se la recomiendo. Pero también ella siempre hace el punto de que bueno, que hoy día también es para todos, ¿no? No solamente mujeres, sino que en realidad es una referente, yo creo, de lo humano. O sea, ella ha hecho cosas, ¿cierto? A mí nunca me gusta decir, por ejemplo, la mujer más tal es el ser humano más tal, Mm. ¿no? Porque también creo que ella ha quebrado no solamente el techo, ese vidrio del género, sino que ya ha quebrado también el techo de vidrio de la humanidad, de lo que requerimos, de lo que necesitamos para poder proteger el planeta realmente. De lo que ella persigue, de lo que persigue usted, Sí. ciertamente. Oye, Max, bueno, pasándonos un poquito al tema por el cual lleva el nombre esta entrevista sobre los bosques submarinos, Chile puede jactarse, entre comillas, que tiene el 40% aproximado del océano protegido, lo que nos corresponde a nosotros. Pero de todas formas hay ecosistemas que están sumamente amenazados y de los cuales no tenemos mucho conocimiento. En este caso comencemos con el tema de los buques submarinos de la Patagonia, que por lo que entiendo es el más grande continuamente del mundo y el que mejor estado está. Sí, mira, los bosques de algas no es algo muy común, ¿no? Están en algunas partes del mundo, y existen en Gran Bretaña, existen en Norteamérica, en el Pacífico particularmente, existen en algunas partes del norte de Europa, Tasmania, Sudáfrica, Chile. Y de esos bosques el más grande efectivamente el de Patagonia, como un todo, como un ecosistema continuo. Y, y esto es bien clave porque los bosques de algas tienen unas propiedades realmente impresionantes. Eh, no solamente, ¿cierto?, mantienen o disminuyen la energía de las olas, por lo tanto mantienen la estructura de las costas, sino que más también tienen la capacidad de detener este proceso de la acidificación. Es decir, como que modelan, ¿cierto?, la acidez del mar, lo cual entonces está resguardando a las especies de los impactos del cambio climático también. Por otra parte, y esto es probablemente lo más importante, mantiene una diversidad impresionante. Si tú miras en los bosques de algas, todas las larvas, bebés, ¿cierto? Los juveniles de centolla, por ejemplo, por decirte una cosa, viven asociados a los bosques de algas. Los erizos, ¿cierto? Que son también una parte económica importante del sur de Chile, de Chiloé y de Aysén, también viven producto de los bosques de algas. Y así muchas otras especies, pero hay mucha diversidad que ni siquiera conocemos o conocemos hoy día y que vive asociada a este lugar y que tiene un impacto, digamos, entonces, mucho más allá de donde se encuentran los bosques de algas en sí. Entonces, son cosas claves. Pero además hoy día sabemos que los ecosistemas de bosques de algas son los mayores capturadores de carbono. Es difícil de medirlos porque no es como un árbol que concentra en su tronco, ¿cierto?, el carbono, ¿no? Acordémonos, el carbono no hace todo, nosotros estamos hechos de carbono, ¿cierto? Toda la vida está hecha de carbono. Y lo importante entonces es que son secuestradores, necesitamos saber mejor dónde, cómo los secuestran, pero efectivamente secuestran. Y tienen todas esas propiedades que son importantísimas, por lo tanto nosotros tenemos hoy día probablemente una de las respuestas o de las soluciones más importantes que existen para el cambio climático. Oye, Max, y
bueno, entendemos que están los bosques de algas de la Patagonia, pero también hay en el norte y centro, que ahí sí son más conocidos, pero por una mala noticia, por la extracción ilegal, si se puede llamar así, del famoso güiro. Lo que ustedes pretenden, por lo que estaba leyendo, es que esa extracción no se traslada a la Patagonia, donde tenemos este bosque tan bien conservado hasta la actualidad y que, como decíamos, el más grande del mundo. Sí, sí pasan varias cosas, Waldo, y una cuestión es los bosques de alga de la Patagonia están principalmente dominados por una especie que es Macrocystis pirífera, o lo que llaman el güiro flotador, ¿cierto? Que son estas algas gigantescas, largas, que crecen a veces hasta 1 metro diario, durante el periodo estival, primaveral. Luego tiene otra especie, ¿cierto? Y que están siendo muy explotadas. Particularmente el güiro negro hoy día es uno de los mayores, o sea, uno de los que más se explota. Y hay varias cosas ahí. Efectivamente, es una cosa extraña, es una extracción entre legal e ilegal. Eh, Está permitido, pero no, hay falta de fiscalización. Por lo tanto, la mayor parte de la extracción termina siendo ilegal. Entonces hay un, un problema grave, digamos, que ha generado el mismo Estado respecto de seguir incentivando la extracción. Además, la extracción se le permite el uso del barreteo. A lo mejor hace algunos años atrás eso era algo relativamente entendible porque tú te permitías sacar el barreteo, significa usar un chuzo básicamente, y desprender la placa donde está el alga pegada a la roca, digamos, como quien dice, como algo como eso, y con el chuzo tú la sacas y sacas toda esa placa. Esa alga está muerta, no va a volver a nacer ahí. Eso es un bosque de algo, un bosque... ¿Me ahí escuchas? sí. ¿Me escuchas tú? ¿Me estás escuchando? ¿Max? Ahora sí. ¿Max me escucha? Sí, escucho. Sí, ahora sí te escucho. Perdón, no sé si fui yo o perdimos conexión ambos, no sé. ¿Me escuchas? ¿Max? No, perdimos conexión, parece, con Max. A ver. ¿Max? Sí, yo te escucho. Sí, ¿me escuchas? Ah, ya, perdón. No sé si perdimos ahí conexión. Sí, algo pasó. Sí, pero ahora ya estamos de vuelta ya. Ya. Pues te comentaba de eso de la pesca, de la extracción esta que ha sido informal, ya cierto, que no tiene, eh, digamos, mayor seguimiento de parte del Estado. El Estado no tiene las capacidades, no tiene los recursos, y se continúa en una explotación indiscriminada que realmente va a ser un desastre ecológico tremendo. Eh,
ha parado hoy día un poco producto de que los precios en China, que el principal comprador del alginato es una de las principales cuestiones que se extrae el alginato, para los que no saben, es la materia prima de los maquillajes, básicamente, el Ujú. volumen del maquillaje, cremas, etcétera. Y, el, y entonces Chile se ha transformado en el principal exportador de alginato del planeta, imagínate, o sea, y eso en base, tú sacas realmente un porcentaje bien pequeño comparado con el volumen de algas que tú estás extrayendo. Por lo tanto, necesitas más volumen para poder sacar más alginato. Y eso ha llevado, o sea, digamos, una destrucción realmente impactante. Entonces, lo que estamos buscando no solamente son reglas distintas ahora ya para eso, porque está fuera de control. Entendemos que hay mafia incluso, ¿cierto?, en el norte de Chile, etcétera. Y tratar de proteger probablemente lo de Patagonia. Ahora, Patagonia tiene dos cosas que son claves, lo que te decía. Primero, el bosque de algas está principalmente configurado, dominado por esta especie que es Macrocystis perifera. Hoy día esa especie no es la de principal interés comercial. Segundo, es que en Patagonia hay poco sol y por lo tanto el secado de la alga se complica bastante más. Ya. Y tercero, que obviamente en la Patagonia es mucho más difícil llegar a algunos de estos lugares donde existen también las algas. Por lo tanto, el precio de ir a extraerla todavía, digamos, no se compara con el precio porque se paga en muchos lugares. Pero eso puede cambiar perfectamente, ¿no? En cualquiera de esos puntos. Y entonces, antes de eso, queremos obviamente ver la posibilidad de que se protejan hay necesidad de que se protejan esos bosques, porque no solamente porque son importantes para, digamos, en este momento de crisis ambiental y climática, sino que porque además también es pobreza para mañana, pero mucha pobreza para mucha gente. Perfecto, Max. Y en ese sentido, al menos acá en Chile, ¿has tenido conversaciones, tú como representante de esta organización, has tenido conversaciones con el Ministerio del Medio Ambiente, sobre todo ahora que tenemos una ministra que es una científica, o sea, que conoce este tipo de ecosistemas y también las problemáticas que lo amenazan? ¿Has tenido algún acercamiento ahí con el Ministerio para proteger Nosotros, estos bosques? claro, nuestro programa, la idea es justamente poder generar las bases al menos cierto, para las políticas públicas, para que podamos tener, cierto, políticas públicas que protejan eso, que protejan también a las comunidades que viven de eso, que protejan, o sea, digamos que protejan esos ecosistemas mucho más allá del ecosistema en sí, al planeta, ¿no? De alguna forma, pero justamente hemos tenido reuniones con la ministra, tuvimos la oportunidad también de tenerla a ella en la expedición que hicimos en abril y estuvo buceando con nosotros porque queríamos mostrarle en el fondo los bosques de algas, porque es diferente cuando te lo cuentan, pero cuando lo ves, Claro. ¿cierto? O sea, y te estábamos buceando y yo le mostraba, ¿cierto?, a la ministra arriba digamos, de una alga muy, muy larga, ¿cierto? Íbamos encontrando distintas especies de caracoles, distintas especies de crustáceos, había un montón de distintos cangrejos, etcétera. Había un montón de nudibranquios que son, ¿cierto?, como babosas de mar, que son muy bellas además también. Y abajo del bosque estaba lleno de erizos y de locos. Entonces, era súper evidente que el todo, ¿cierto? ¿No? Tú piensas en el alga nomás a veces, ¿no? Como una planta, pero es que la planta lo tiene todo, ¿no? Y O necesita de sea, ese alberga a todo. demasiadas especies alrededor, Claro, es claro. como un bosque, ¿no? Entonces, bien, bien bello de ver eso. Entonces tuve esa oportunidad. Y hemos estado también con su Secretaría de Pesca, hemos estado conversando también con Economía, hemos estado conversando ¿cierto?, con Presidencia, también hemos conversado con todos los que hemos podido conversar y también, como te decía, con los interesados, con la pesca artesanal, con otros. Entonces, eh, tenemos ganas de poder seguir abriendo esa conversación, pero entendiendo que también estamos en un punto de inflexión bien importante porque hay una situación bien grave con el tema de la agua. Oye, Max, y bueno, ahora que tú comentabas que habías hecho este ejercicio de ir con la ministra a bucear por los bosques de algas, potencialmente esto podría convertirse
una actividad de, como de ecoturismo, porque entre más gente conozca este tipo de bosque, más preponderancia hay que se puedan proteger, porque obviamente va a estar en la opinión pública, van a ser conocidos. Entonces hay esa oportunidad, ¿crees tú? Completamente. O sea, Ya. mira, por ejemplo, lo que ha crecido hoy día el ecoturismo, en particular en el lado del buceo en Chile. Yo me acuerdo cuando era niño, no había centros de buceo en Los Molles, que yo ahí descubrí mucho Ujú. de mi amor por el mar. Estas 2 horas o 2 horas y algo de Santiago, y ahí tienes bosque de algas, maravilloso, hermosísimo. Eh, y efectivamente, una de las cosas más bonitas es ir a bucearlo, ¿no? O sea, eso va un montón de la gente. Eh, acá en Estados Unidos, por ejemplo, tienes la zona de Monterrey, bueno, toda la costa del Pacífico, hay muchísimo buceo, pero particularmente en la zona de Monterrey, eh, Ya. como al sur de San Francisco, digamos, entre San Francisco y Los Ángeles. Tiene esta zona que es muy conocida, que además está el Acuario de Monterrey, y tiene unos bosques de algas muy bellos, donde principalmente, o sea, y es un centro de buceo en Estados Unidos, probablemente yo diría el más importante con Florida, ¿no? Con los Cayos y eso. Pero en esta zona, digamos, se concentra un montón de esta actividad del buceo, y eso está completa y totalmente asociado a los bosques de algas. Entonces hay una oportunidad para Chile tremenda de poder hacer ese tipo de cosas a medida que vamos desarrollándole, que vamos descubriéndole, que les vamos poniendo atención. Pero eso también requiere interés del Estado, ¿no? Ujú. Estamos, ¿cierto?, siempre en esta competencia con el extractivismo, ¿no? Yo he visto pro Chile, ¿cierto?, a veces el Ministerio de Economía, etcétera, van poniendo un montón de valor a la extracción de algas, ¿no? Que va a haber una inversión o un subsidio, un montón de cuestiones que ayudan a esa extracción. ¿Por qué no cambiamos esa mentalidad en, Claro. ¿cierto?, ayudar, por ejemplo, a las comunidades por ejemplo, a desarrollar ese tipo de actividad? El buceo es una actividad que es maravillosa. He visto comunidades transformarse, como los Molles, comunidades, por ejemplo, también en relación al ecoturismo allá en Chañaral de Aceituna, donde tengo un montón de grandes amigos, donde habían los pescadores, que me acuerdo, yo tuve oportunidad de verlos por primera vez, que eran pescadores que te llevaban a veces a ver a las ballenas, ¿cachai? Y hoy día tenéis montones de esos amigos pescadores que están dedicados 100% al avistamiento de ballenas, y les va súper bien, mucho mejor de lo que veían en la pesca, ¿cachai? Y siguen haciendo pesca también. Oye, Max, y bueno, y con el agregado de la Patagonia, que es, uno dice Patagonia y a nivel mundial se conoce, o las Torres del Paine y varias localidades más, eh, ahí hay un potencial también, pues está el nombre, Patagonia, bosque el de algas en la Patagonia. Entonces, en ese sentido, ¿qué comunidades hay en la Patagonia misma que podrían ser susceptibles para alojar este tipo de ecoturismo? Porque la Patagonia es súper grande en realidad, pero ¿qué comunidades tú ves así que visualizas y digo, oye, aquí se podría desarrollar como este Sí, ecoturismo? yo creo que hay hartos lugares. Ahí veo también a mi amigo Alejandro Pérez Matu, que es un gran científico que viene estudiando el tema también de la alga, hace rato profesor de ahí de la Universidad Católica de la Pontificia. Eh, Saludos, Ale. Hay un montón de cuestiones, de lugares que se pueden, digamos. Hoy día hay muchísimo interés, por ejemplo, en la zona de Puerto Montt. De Puerto Montt hacia el sur Ya. y por la carretera, digamos, como quien dice, hacia Hornopirén, hay un montón también ya de actividades, hay cursos de buceo, hay escuelas de buceo en esa zona. ¿Cómo puede ser? Y claro, y de buen acceso, ¿no? Claro. Tú tienes, luego también en Chiloé hay una oportunidad tremenda también de poder comenzar a hacer más de eso también. Ya. Yo lo veo en lugares, ahora estuvimos, por ejemplo, en sectores cercanos a Melinca, lugares hermosísimos. O sea, hay también por eso esa comunidad que está tomada por la salmonicultura como la única actividad prácticamente, ¿cierto?, que existe, tiene oportunidades también de a lo mejor desarrollar algunas de esas actividades en el futuro. En Punta Arenas hay bastante también gente que está haciéndolo. Tal vez no tan consistentemente porque depende de la cuestión logística también y climática, obviamente, pero hay gente que te lleva a hacerlo comercialmente también. Y lugares muy lindos en la zona de ahí
de cierto que compró ahora también Tompkins Conservation o Rewilding, hacia el faro, ¿cierto? Hacia el final del continente, y hay unos lugares también bellísimos con muy poca corriente para poder hacer buceo con algas. O sea, si tú me dices, está lleno, lo que pasa es que tenemos que explotarlo, en el buen sentido de la palabra explotación, y tenemos que, ¿cierto? A lo mejor generar las condiciones para que puedan haber también acceso a recursos. Yo subsidiaría ese tipo de cosas y no a la salmonicultura. O sea, subsidiaría Bueno, montones de esos proyectos que tienen, que son mucho más amables con el medio ambiente. no sé. Bueno, sobre ese mismo tema, Max, me gustaría como ya como centrar la última parte de la entrevista en la salmonicultura, que ha hecho mucha noticia en los últimos años con desastres ambientales, muy conocido el tema de lo que pasó en la región de los lagos, en Chiloé, y también hacemos noticias fuera del mundo, o sea, hay campañas internacionales en algunos países europeos de no comprar salmón chileno porque se conoce toda esta huella ambiental que está dejando en nuestro ecosistema marino. Tú como experto en esta materia, ¿cuál es tu análisis con respecto a lo que está pasando en Chile? Ya han habido algunos fallos, se han desacreditado algunos, pero hay algunos avances. ¿Cuál es tu análisis con respecto a este tema? Mira, la salmonicultura es una actividad de alto impacto, que tiene un costo para la naturaleza, para esos ecosistemas que eran prístinos, ¿cierto? Ujú. Que ha tenido también un impacto tremendamente fuerte en las comunidades y en la economía local de esos lugares. Yo creo que lo más importante, ¿cierto?, es analizar a la salmocultura desde la primera pregunta inicial. ¿Por qué? ¿Para qué? Y cuando entramos a esa pregunta te das cuenta que hay un montón de esta salmocultura que en realidad ha sido, o sea, los salmones son producidos para que gente de dinero pueda comprarlo, ¿no? Exacto. Primero que todo. La salmonicultura ha dicho que va a tener un menor impacto, va a disminuir el impacto sobre especies de vida libre, digamos, o sea, porque produce, ¿cierto?, en esto confinado, ¿cierto? Tú vas a dejar, digamos, en paz a las especies que están en el mar. Eso es mentira porque lo que pasa es que necesitas más peces para poder alimentar este pez carnívoro que además tiene muy poca capacidad de convertir en peso vivo lo que come, ¿no? Entonces, o sea, tú vas a pescar afuera, se pesca en Perú, se pesca en, no sé, en el Pacífico, especies que luego se transforman en pellets y que se las da a ellos. Produce contaminación por distintos químicos, por la actividad misma, por las fecas de los animales. Por lo tanto, tiene un efecto brutal sobre esos ecosistemas que son además muy cerrados, poca flujo de agua y además de muchas especies que todavía ni siquiera entendemos bien. Eh, Luego tienes una cosa que, lo que decía al inicio, supuestamente, ¿cierto? Llegó también como una especie de, esto es bueno para la salud, esto es bueno para la salud alimentaria de la gente. Ujú. Pero los salmones no se van a África para alimentar a la gente que está en situación de No, crisis en Sudán o en otras partes, ¿no? O sea, se vende a gente que puede pagar por esa proteína. Es gente que podría consumir otras cosas también, ¿no? Esos son los puntos clave. Hoy día lo que nosotros buscamos, lo básico, diría yo, es que la salmonicultura salga de las áreas protegidas. Porque particularmente ahí hay una incompatibilidad, ¿no? O sea, no, tú no puedes tener una industria, y lo dice la UICN, que es el órgano como rector, ¿cierto?, de la conservación y particularmente de las áreas protegidas. No puedes tener una industria que es altamente impactante en un lugar donde tus objetivos son la conservación. O sea, tú estás tratando de proteger algo y por otro lado estás poniendo lo que lo bien, destruye. una incongruencia. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, incluso en términos de inversión, si tú vas a invertir en proteger este lugar y le pones encima una cuestión que los va a matar, o sea, y además le estás dando dinero de subsidio, o sea, no tiene ningún sentido que se esté gastando la plata del Estado en una cosa que va hacia un lugar y la otra que va hacia el otro lugar y que chocan, ¿no? Y entonces es clave e importantísimo que salgan de las áreas protegidas.
Hay algunas empresas que incluso han venido vendiendo esto de que producen dentro de la área protegida. Chuta, a mí la verdad es que me parece impresionante porque debería darnos vergüenza que tengamos ese tipo de contradicciones. Como que hay un plus que es tener un área protegida. Exacto, entonces, y claro, porque en el fondo venden, claro, somos de un lugar limpio, exacto. Bueno, sí, lo estáis destruyendo, porque Está tú destruyendo estás todo el ahí. mundo. Oye, Max, se me ocurrió al tiro la idea, o sea, la pregunta es, y no que tú conoces políticas mundiales de conservación marina, ¿hay otro caso en otro país donde en un área protegida se permite este tipo de industria? Mira, hoy día hay un proceso, no sé, no, pero lamentablemente hay otras actividades, por ejemplo, en Europa hoy día, en algunas áreas protegidas incluso se permite la pesca de arrastre. Ya. Hay un proceso mundial en el cual estamos tratando de hacer una limpieza de esas cosas, pero volviendo a la salmonicultura, hay dos ejemplos que son bien importantes. Uno es Noruega, que es el ejemplo que normalmente además a la empresa en Chile les gusta usar. Una, porque además el 50% de la industria prácticamente es noruego. Pero en Noruega tuvieron que salir de los fiordos, porque no eran compatibles en absoluto, porque los fiordos tienen unos sistemas bien complejos. Los fiordos además son verdaderos como hoyos de secuestro de carbono, ¿no? Que tienen además una regulación muy delicada de oxígeno, de agua, etcétera, ¿no? Y los puedes matar perfectamente seguramente, digamos, la silvicultura ha destruido muchos en Chile. Entonces, los han sacado de allá. Y se han Noruega venido para acá. ¿Ah? Sí, Y se han venido para acá. bueno, hay claro, exactamente una relación. Y luego tienes el otro tema que ahora viene un royalty bien fuerte en Noruega, a la salmonicultura también, ¿no? Ya. Lo cual va a hacer también que obviamente sus sistemas se hagan de una forma diferente, que suban los precios y que obviamente también internalicen mucho más de esas externalizaciones que hoy día tienen. Luego tenemos Canadá, que hace poco, ¿cierto?, puso un límite a la salmonicultura y tiene que salir del agua. Van a tener que hacer sistemas cerrados, de circuito cerrado, Como en granjas tierra. fuera, fuera del agua. Exactamente. Entonces tienen que salir porque están contaminando y están matando a a las poblaciones de salmonídeos nativos que hay en esas aguas, ¿no? Entonces, o sea, con todos esos ejemplos, que son los grandes lugares, después también con Chile, de producción, es evidente que el impacto está reconocido por todos, tanto el sector público como el sector ambiental, como el sector, cierto, empresarial también, y han tenido que tomar, y tienen que tomar esas decisiones. En Chile no podemos seguir con esto, porque el subsidio a la salmonicultura no es a través solamente de la generación, ¿cierto?, de carreteras, de caminos, de embarcaderos, de embarcaciones, etcétera, sino que además también de dinero, sino que además también es de esta apertura, es de esta regulación que está hecha como cierto a medida. Exactamente. Bueno, bueno, cuando alguien quiere como un poco de sancionar a estas empresas, controlar, se pone al tiro el grito en el cielo con respecto a que se está matando la inversión. O sea, es el discurso propiamente tal, pero se genera como una, un problema o una incoherencia de esta misma empresa que tú misma dices que la mayoría viene de países escandinavos, entre ellos Noruega, que allá cumplen las reglas o cuando el negocio ya no es viable allá, tienen que venirse a Sudamérica o otros países de tercer orden, y acá pareciera que no tuvieran reglas, como que no hay una coherencia entre su línea corporativa ambiental. Claro. No, mira, en la regla hay reglas. Lo que pasa es que las reglas están hechas por ellos. No sé, tú lo viste hace poco, ¿cierto? En las protestas, incluso parlamentarios protestando con ellos, digamos, ¿no? Sí, el Eh, lobbying es fuerte. es bien vergonzoso, o sea, ver cómo hay, ¿cierto? Un sector político, y yo te digo, bien transversal, además, ¿ah? Sí, Que en el fondo ha venido trabajando para ellos, para que puedan hacer justamente esa regulación a su medida. O sea, regulaciones que son muy diferentes, ¿cierto? En Noruega, acaso, en Chile son muy diferentes, porque están hechas para que les permitan
¿cierto? Mayor flexibilidad y para que le permitan además producir Ser más volumen. Creo que restrictivo para la volumen, inversión. claro. Exactamente. Bueno, Max, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahí hay unos saludos también para Un ti. placer. Eh, Otro temita que se me escapó, pero quizá ya por ahora del tiempo, que pasa que hay alimentos del mar que se van poniendo de moda. En este caso, el salmón estuvo muy de moda en su tiempo, quizá ahora ya no hay tanto. Pero también hay el tema del piure, que también dice que hay una amenaza también porque hay ciertos nichos de la sociedad que está consumiendo mucho piure, entonces también se podría dar una sobreexplotación. Entonces es como vamos acabando un alimento y vamos por otro y así va Sí, pasando. eso ha sido la historia de la humanidad, Los pero locos, sobre todo los últimos 20, 30 años. O sea, exactamente. si miras, por ejemplo, hoy día todos los stocks pesqueros están sobrepescados y un porcentaje gigantesco está completamente, digamos, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahora, pero mucho más que sobrepescado, digamos, están completamente colapsados, Sí, ¿no? Y eso es grave, o sea, estamos hablando de que el impacto de la huella de la humanidad es excesivamente grande, pero ¿para quién? ¿Para qué? exacto. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes que el mercado no la responde. Que si el mercado se regula solo, no se regula solo. Claro. Ahí siempre hay nichos que están siendo afectados. Hay una brecha también de alimentos. Tenemos un sobreconsumo muchas veces y un desperdicio de alimentos que es inconmensurable y ese todo alimento quizás se podría destinar a poblaciones realmente que lo necesitan. Pero bueno, son las leyes del mercado, como se dice. Max, para despedirnos quizás con un temita un poco más esperanzador y más interesante, porque me llama mucho la atención los lugares que tú has visitado, también que tú haces buceo. Entonces, no sé si puedes darme algunas recomendaciones para la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar después. Algunas recomendaciones para ir a bucear dentro de Chile o quizá en Latinoamérica. ¿Cuáles son tus lugares así favoritos, que soy imperdible, que alguien que le guste el mar no puede dejar de visitar o al menos intentarlo? Mira, para la gente, particularmente en Chile, es cierto, tenemos Chañaral de Aceituno, eh, eh, tenemos también, por ejemplo, la zona de los Muelles, Zapallar, Maitencillo también, ¿cierto? Lugares cercanos a Súper Santiago, además. cerca Claro. ahí de Santiago, en la zona central, incluso los Vilos también y también en La Serena, ¿cierto? Hay algunos lugares bien buenos al sur de La Serena, ¿cómo se llama este? No puedo acordar ahora cómo se llama. Eh, luego tiene otros sectores, ¿cierto? Que se están empezando a desarrollar, como decía, en el sur. En Puerto Montt, por ejemplo, ahí tenemos los amigos de Buceando Chile que están haciendo clases y están buceando, ¿cierto? Muy cerquita de Puerto Montt, como unos 30, 40 minutos de ahí, por la carretera austral. Y Piedra Blanca, toda esa zona. Muy lindo todo eso. Yo les recomiendo también luego, fuera de Chile, bueno, en Chile me faltaba Juan Fernández y La de Pascua, son maravillosos, ambos lugares son increíbles también, de una belleza muy espectacular. Y luego yo diría Ecuador, Galápagos, uno de mis lugares favoritos en el planeta, con la cantidad de tiburones y todo eso. Bahamas también es muy bello. Tiene también toda la zona de las islas ABC, que es Aruba, Bonaire, Curazao también, ¿cierto? Que tienen muy buen buceo. El Caribe, yo diría casi en general, eh, particularmente en las islas, más que del continente, excepto a lo mejor Belice. Pero también, por ejemplo, en la isla de Honduras hay lugares muy bellos, Roatán, Utila, todo eso. Cuba es maravilloso, también tiene unos lugares impresionantes. Incluso también Venezuela, ¿cierto? Los Roques, etcétera. Panamá tiene Coiba, que es un lugar también maravillosísimo. Está Malpelo, que ya para los bien experimentados que también quieren invertir más en eso porque es caro ir. Lo mismo con la isla del Coco en Costa Rica, un lugar fantástico también. Y luego, como decía, bueno, México tiene un montón en la zona de Yucatán, ¿cierto? Incluido, ¿cierto? Todas estas cuevas, ¿cierto? El sistema ese de cuevas.
de cavernas que tiene, y luego también al lado Pacífico, etcétera. Mira, lugares no faltan, en lo que falta es Bueno, tiempo. no sé, exactamente, sí, sí, no. Yo imagino que lo ha descubierto todo, y me imagino también, yo no he hecho nunca buceo, me imagino que cada lugar tendrá su propia gracia, según Justo, los bosques, los corales, distintos tipos de especies. Tú me dijiste tiburón y dije yo, definitivamente ahí no voy a ir porque me da miedo, pero no, maravilloso bucear con tiburones, pero después también tienes el mundo entero, o sea, Indonesia, yo ahora estuve hace poco en África, impresionante, unos lugares en Mozambique que no me imaginaba que existían. La verdad es que hay muchos lugares bellísimos con muchas diferencias, como dices tú, no se pueden comparar, y todos son bellos. no sé. Bueno, Max, muchas gracias. Ahora sí que Vale, te doy las gracias definitivas por haber aceptado esta invitación a este live con Codex Verde. Nosotros muy encantados de tocar este tipo de temas. La biodiversidad marina es súper importante a nivel mundial, o sea, y descubrir este tema de los bosques de algas patagónicos que conocer para proteger, pues idealmente esa es siempre la conjetura y con esto estamos quizás aportando un granito de arena para que más gente conozca estos ecosistemas y que se sume a su conservación, a su protección y obviamente la invitación, ojalá que cuando se desarrolle quizá una industria del ecoturismo, ujú. más gente lo pueda ir a conocer in situ. Así que No, eso. muchas gracias a a Codex Verde y a ti, Waldo. Muchas Muchas gracias. gracias, Max. Un abrazo grande, que estés muy Abrazo. bien y a toda la gente que se conectó hoy día y que va a ver también este live en un futuro. Así que un abrazo a todos. Que estén bien. Suerte, bye. Chao, chao.